19 de abril de 1991, Buenos Aires, Argentina. Walter Bulacio, un joven de 17 años, se dirige emocionado al estadio Obras Sanitarias para ver a su banda favorita, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No sabe que nunca llegará a disfrutar del concierto. En las próximas horas será detenido sin razón, golpeado brutalmente y dejado moribundo en una celda policial. Su muerte, 7 días después, desatará una ola de indignación que sacudirá toda una nación y se convertirá en un símbolo de la lucha contra la violencia policial. Walter Bulacio nació el 14 de noviembre de 1973. Vivía en Aldo Bonzi, una localidad del partido de La Matanza en la zona oeste del Gran Buenos Aires. A lo largo de su infancia, el país atravesó uno de los periodos más oscuros de su historia, la dictadura cívico-militar. El país se encuentra bajo el control. Y aunque Walter era demasiado joven para entender lo que sucedía, las prácticas represivas de este momento dejarían una marca en la sociedad argentina que perduraría durante años. En 1983, con la vuelta de la democracia, se esperaba que esas prácticas represivas del Estado disminuyeran. Sin embargo, muchas de estas, especialmente aquellas dirigidas hacia los jóvenes, persistieron. La adolescencia de Walter transcurrió en tiempos en los que la Policía Federal hacía razias en las inmediaciones de los conciertos de rock y a veces en eventos deportivos. Era una práctica común y se veía en ella una forma de prevención. Si bien los excesos eran moneda corriente, se solía culpar a las víctimas por haber estado en el lugar y momento equivocados, o con el famoso "algo habrán hecho". El sistema de detenciones arbitrarias estaba en pleno funcionamiento. Esto incluía prácticas no normadas que habilitaban la detención de personas sin haber cometido un delito ni ser requeridas por un juez. Además, incluía la facultad para detenerlas por averiguaciones de identidad o antecedentes o por edictos contravencionales de policía. Un elemento clave de este sistema fue el Memorándum 40, una disposición policial interna que facultaba a los policías para decidir si se notificaba o no al juez de menores respecto de los niños o adolescentes detenidos, convirtiendo al comisario en juez y permitiéndole decidir qué hacer con ellos. Walter cursaba sus estudios en el Colegio Nacional número 1 Bernardino Rivadavia en el barrio de Constitución. Era un joven como tantos otros, trabajaba como caddy en un club de golf para poder pagarse su viaje de egresados y con lo que le sobraba hacía lo que más le gustaba, ir a la cancha a ver a San Lorenzo y asistir a conciertos de rock. El 19 de abril de 1991, Walter, de 17 años en ese entonces, se dirigió al estadio Obras Sanitarias para ver a su banda favorita, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Era la primera vez que vería a los Redondos en vivo, por lo que la emoción y expectativa eran enormes. Sin embargo, Walter nunca llegaría a disfrutar del concierto. Cerca de las 21:15 horas, fue detenido junto con otros 100 jóvenes en las inmediaciones del estadio. Tras subirlos a un colectivo fuera de línea, los llevaron a la comisaría 35, ubicada en Cuba y Núñez, bajo el pretexto de averiguación de antecedentes. En la comisaría, los jóvenes fueron insultados, empujados y registrados. Walter, como muchos otros, repetía: "no estábamos haciendo nada". Luego los metieron en un calabozo, donde Nazareno, uno de sus amigos, escribió en la pared: "Jorge, Walter, Kiko, Eric, Leo, Nico, Nazareno, Betu, Héctor. Caímos por estar parados". Y eso fue literal. Cuando la policía se había acercado fuera del estadio, ellos decidieron no salir a correr porque justamente no estaban haciendo nada malo. Dentro de la comisaría, Walter fue brutalmente golpeado en la cabeza, recibió patadas y puñetazos hasta que quedó inconsciente. Por la mañana, ya siendo 20 de abril y al ver que el joven no reaccionaba, los oficiales lo trasladaron con custodia al Hospital Pirovano, donde fue diagnosticado con traumatismo de cráneo. A pesar de su mal estado, Walter tuvo la fuerza suficiente para decirle al médico que quienes lo habían dejado en ese estado habían sido los policías. Posteriormente fue derivado al Sanatorio Mitre, donde permaneció en coma durante una semana. El 26 de abril de 1991, Walter Bulacio falleció a causa de las lesiones sufridas. La autopsia reveló que había sido golpeado con objetos contundentes en la cabeza, torso y extremidades. Además de haberlo detenido sin causa, Walter debió haber sido puesto en libertad inmediatamente por ser menor de edad, o de lo contrario, deberían haber pedido la intervención de un juez de menores con competencia.
Su muerte generó una inmediata reacción en la sociedad. Aún antes de su fallecimiento, cuando estaba en coma, ya habían comenzado las marchas de protesta. Luego de su muerte, se intensificaron. Y cabe destacar que para este momento ya se rumoreaba con que Walter había muerto a raíz de los golpes recibidos por la policía, pero aún no era algo comprobado. Contra el gatillo fácil, contra la represión policial, porque los jóvenes somos víctimas hoy de toda esta política y de toda la represión, porque la cana estamos sentados y nos viene y nos lleva, porque vamos a un recital y también nos lleva, porque salimos y nos lleva. Por eso esta movilización, por eso todo este lío, porque queremos justicia para lo de Walter. ¿Ustedes eran todos compañeros de Walter? Sí, algunos sí éramos compañeros de él. Y aunque no fuésemos compañeros, estamos acá porque lo que le pasó a Walter le puede pasar a cualquier otro. Queremos justicia para lo de Walter porque Walter entró y salió muerto. O sea, queremos ya justicia. De Walter la vamos a vengar, porque a Walter lo mató la fera. Los primeros días de mayo se realizó la primera marcha del silencio por su fallecimiento. La primera marcha del silencio realizada en Buenos Aires por el fallecimiento de Walter Bulacio, y para esclarecer este fallecimiento, se ha convertido con el paso del tiempo, con la participación de estudiantes no solo del Bernardino Rivadavia, sino también de otros establecimientos educativos, en marchas a realizarse todos los jueves por el fin de los edictos policiales, entre otros aquel que determina la averiguación de antecedentes. Por eso mismo marcharon este jueves desde el Congreso hasta el Departamento de Policía. Los estudiantes y los jóvenes fuimos presa de represión por parte de la policía, ya sean recitales, en cancha o en cualquier lugar de reunión. Lo novedoso en este momento es que con la muerte de un nuevo compañero, siguiendo los pasos que siguió por ejemplo el pueblo de Catamarca, los estudiantes decidimos decir basta. La versión oficial por el momento hablaba de algo congénito. Se responsabilizó de la muerte a la violenta acción policial cuando se procedió a detenerlo, pero las dos autopsias practicadas determinaron que el menor falleció por una hemorragia cerebral no traumática, presuntamente originada en un aneurisma congénito. Al respecto, sus compañeros opinaban lo siguiente. Pudo haber sido no traumática, pudo haber sido genética, pudo ser muchas cosas. Pasa que eso no se sabe. No avisaron a los padres. No ese es el caso. Lo dejaron un montón de tiempo, no dieron parte a un juez. Esto es lo ilegal. Y que llevan un montón de chicos a la salida de los boliches, a la cancha. Que lo llevaron por no hacer nada, que lo tuvieron en un calabozo siendo menor, teniendo 17 años, lo tuvieron 17, de 14 a 17 horas, ahí no le dieron atención médica, él pedía oxígeno y no le dieron oxígeno. ¿Usted qué le parece eso? Eso es re injusto. Su familia, amigos y compañeros del colegio se autoconvocaban cada jueves pidiendo justicia por este caso de brutalidad policial, y su padre daba testimonio. De la comisaría dice que tenía un ataque de epilepsia, que descartado ese, y a las 10:30 de la mañana recién me lo trasladan al Pirovano. ¿Cuándo se le notificaron lo que había sucedido? Eso no, nadie me notificó. A mí me notificó un chico que estaba detenido junto con él, que llegó hasta casa para avisarme. Pero a mí no, en ningún momento me notificaron, cuando él tenía teléfono, tenía dirección y todo para poder llamar. ¿Alguna vez tuvo algún problema? Es decir, ¿participaba siempre de estos recitales, asistía, nunca tuvo problema? Mire, mi hijo tenía dos debilidades, que era hincha de San Lorenzo y de Los Redonditos nada más. Pero los golpes aún no se confirmaban. Según algunas declaraciones, el joven habría sido golpeado por la Policía Federal. Otros dicen que murió ante la rotura de un aneurisma. La palabra de la abogada patrocinante. Partiendo de la hipótesis de que haya muerto porque se rompió un aneurisma, es sabido que para que eso suceda es necesario que haya un estímulo externo. Ese estímulo externo puede ser tanto físico como psíquico. Aún en el caso de que se demuestre que no hubo presiones físicas de ninguna naturaleza, que repito, todavía no está comprobado ni desmentido. Aún en ese caso existe la casi certeza, por lo menos de parte nuestra como apoderados de la familia, de que la presión psíquica a que fue sometido con un encarcelamiento totalmente absurdo por la figura de amontonamiento, que es una nueva figura legal que se ha inventado al efecto, es más que suficiente para provocar esa rotura del aneurisma. La cara del joven torturado en la comisaría se hizo conocida en todo el país. Su abuela, mientras tanto, hablaba en los medios para desmentir la hipótesis de lo congénito. Él estaba muy golpeado, estaba quemado la planta de un pie,
murió por tortura, no murió, aclaro que él no era enfermo, no tenía epilepsia y no tenía aneurisma congénito. Tenía todo esto violeta, un hombro parecía que estaba quebrado, los brazos raspados, lo que luchaba por sacarse la soga, y las piernas, estaba todo raspada las piernas, muy golpeado. Tenía un labio que no se lo reconocía a Walter, sin dentadura. Así como también declaraba la abogada Verdú y el padre de Walter. Se comprobó que las detenciones no fueron comunicadas de inmediato, como correspondía que se hubiese hecho, al juez correccional de menores, que era el juez competente para decidir si los chicos estaban bien o mal detenidos, si había un motivo para detenerlos y en su caso qué era lo que correspondía hacer con ellos. Está comprobado que había recibido fuertes golpes en la cabeza y en el tronco. ¿Que pudieron causarle la muerte? Que pudieran producir la rotura del aneurisma y causarle la muerte. Señor Víctor Bulacio, su hijo no lo van a devolver, ya está en manos de Dios. Pero ¿qué lo alienta a seguir adelante? ¿Qué lo impulsa a continuar adelante con el esclarecimiento de la muerte de su hijo? Deseo de justicia y que no ocurra nunca más a ningún chico, porque tengo a mi hija de 15 años y conozco muchos chicos que por el solo hecho de divertirse no quiero que le pase lo que le pasa a mi hijo. Que sean detenidos sin avisar a los padres o por el solo hecho de divertirse. En la segunda marcha nació el canto que luego se haría popular. Yo sabía que a Bulacio lo mató la policía. Este canto se repetirá a futuro en cada movilización y en cada recital. El caso comenzaba a generar un debate nacional sobre las prácticas policiales y los derechos de los jóvenes. Walter me lo mató el criminal del comisario Espósito, lo mató por tortura seguida de tormento, porque Walter estuvo muy quebrado en distintos lados y quemado los pies. Pocos meses después del fallecimiento de Walter, Fabiana Cantilo publicó el disco Algo Mejor, que incluía la canción Ayer soñé con Walter, cantada junto a Fito Páez. El 10 de agosto de 1991, Los Redondos volvieron a tocar luego del asesinato de Walter. En esa ocasión, el show fue en Mar del Plata, en el Teatro San Martín. Ahí, el Indio Solari le dedicó un tema a la banda de Aldo Bonzi, formada por los amigos de Bulacio. Vamos a mandar un saludo especial a la banda de Aldo Bonzi. Sabemos dónde tenemos el dolor, no necesitamos que nadie nos diga nada. Sabemos dónde tenemos el dolor, sabemos dónde tenemos el dolor. Meses después, en un show brindado el 12 de octubre de ese año en Florencio Varela, la banda le dedicó otra canción. Ha pasado un tiempo, ahora de qué plata memoria nos queda a nosotros. Hay mucha gente que revuelve mierda y se cree que con cucheta de plata todo está arreglado. Creo que todos los que estamos aquí sabemos dónde tenemos el dolor para siempre. Y acá vale aclarar algo. A lo largo de los años hubo un conflicto bastante marcado entre la banda y la familia de Walter. Ellos, especialmente su abuela, María Ramona Armas de Bulacio, que luchó incansablemente para obtener justicia por su nieto, consideraba que la banda no había tomado un papel activo en la denuncia y en la búsqueda de justicia. Se les recriminaba que no hicieron lo suficiente en apoyo a la familia. La banda, por su parte, siempre mantuvo una postura más reservada. En declaraciones posteriores, el Indio Solari, líder del grupo, explicó que ellos expresaban su solidaridad de una manera diferente, a través de su música y actuaciones. Decían querer evitar entrar en un juego mediático y no televisar ni farandulizar el dolor. En una entrevista con Página 12, unos años después de lo ocurrido, el Indio dijo: la abuela de Walter Bulacio, su familia, sus amigos, ellos son los únicos a quienes de verdad les duele lo ocurrido. Los amigos de Bulacio son gente que todavía va a ver a Los Redonditos. Esos pibes saben cómo es y entienden de qué manera nosotros nos manifestamos con respecto a esos temas. Lo de Bulacio nos excedía, no era nuestra responsabilidad, pero son cosas que las cargas. El grupo comenzó a tener una magnitud en los medios y en lo político. Estuvimos donde teníamos que estar y no donde nos reclamaban que estuviéramos. En contraposición, la abuela de Walter declaró en una ocasión a Clarín: Los Redonditos fueron unos malditos. Cuando estábamos velando a Walter no enviaron ni una flor. El caso Bulacio, junto a varios otros, fue un catalizador para que se fundara la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, una organización dedicada a combatir la violencia policial y defender los derechos humanos. Respecto a lo judicial, el caso se caracterizó desde el principio por las dilaciones y la falta de justicia. En un primer momento, ningún juzgado quería asumir la investigación. Tiempo después,
la abogada de la familia de Walter, María del Carmen Verdú, solicitó la detención del comisario Miguel Ángel Espósito por torturas seguidas de muerte. Él era el titular de la comisaría 35. Su abogado, Pablo Molina, quien años después sería abogado de Alfredo Yabrán, decía: la situación del comisario sigue siendo la de procesado, excarcelado, y estamos acompañando elementos de defensa que van a tender a esclarecer su situación en el expediente. Ayer uno de los nuevos testigos ratificó además golpes y malos tratos durante esta detención. Mire, no hay que separar lo que es la detención en el lugar de los episodios, el traslado y la comisaría. Son tres ámbitos físicos distintos. Sin embargo, en noviembre de 1992, el comisario fue sobreseído por la detención y muerte de Bulacio por la Sala Sexta de la Cámara del Crimen. Un año después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó ese sobreseimiento y ordenó reabrir y continuar la investigación. Sin embargo, la causa se vio afectada por las burocracias judiciales y no se avanzó significativamente. Por esos años se publicó el disco El León, uno de los más aclamados de los Fabulosos Cadillacs. Ahí se incluyó la canción Arde Buenos Aires, dedicada a Walter. En 1994 se realizó una masiva marcha. Unos 1.200 estudiantes secundarios marcharon hoy por la muerte de Walter Bulacio, ocurrida a manos de la Policía Federal hace exactamente 3 años. La columna, encabezada por sus familiares y abogados y acompañada de tantos chicos, se dirigió desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo. Lo convocamos con el sentido de que se haga justicia por el caso de Bulacio y por todos los demás casos de represión, porque nos sentimos reprimidos cuando vamos a los recitales, cuando salimos, o por una forma de vestir o por una forma de pensar. Esta marcha es una forma no de expresar el miedo, sino de expresar la bronca por todo lo que está pasando, porque en este país no se juzga a nadie. Matilde se quedó con la guita de los jubilados y está tan pancha. Espósito, que es el comisario responsable del operativo que se lleva a Walter Bulacio, está en su casa tan pancho. Entonces pareciera que acá no se condena a nadie. Bueno, esta marcha es para precisamente pedir justicia por Walter, pero por todos. Muy triste es vivir, saber cómo lo mataron y que lo niegan. A Walter murió por las torturas que le dieron a la comisaría. Y espero que haya justicia para Walter. En 1995, con la causa por privación ilegítima reabierta, la Fiscalía pidió 15 años de prisión para Espósito por 73 detenciones de jóvenes. En ese año, el caso fue llevado a la ficción en un capítulo de Sin Condena. Policía Federal, la vergüenza nacional, Policía Federal, la vergüenza nacional. ¿Tuvo muchos de estos ataques de epilepsia? No, nunca tuve epilepsia, no, nada que ver. ¿Tuviste muchos de estos ataques? Y por otro lado, la renga inmortalizó en un disco en vivo el cantito popular. Durante 1996, cuando la fiscal pidió una pena de 15 años para el comisario Espósito, el abogado de Molina, solicitó que la causa pasara al fuero federal, iniciando una serie de dilaciones y presentaciones. Para la marcha del viernes, ¿a quién le gustaría que viniera? ¿Qué expectativas tiene de concurrencia, María? Bueno, yo ya que aprovecho esto para invitar a los chicos, a los familiares, a todos que me acompañen en la marcha de Walter para pedir justicia y que se termine una vez por todo esto y de tantas detenciones de menores, muertes y todo golpe que están sufriendo los menores. Solo yo sé el dolor. 5 años es demasiado tiempo para esperar. 5 años ya largo, esperando justicia y que todavía está el comisario que no sabe, está en negativa de que le pegó, pero es él el matador de Walter, es él, el comisario Miguel Ángel Espósito es el criminal. Mientras tanto, los Redonditos de Ricota publican el álbum Blues Belito, que incluye la canción Juguetes Perdidos, para muchos dedicada a Walter y a otras víctimas de la violencia policial. Y Resistencia Suburbana incluye el tema Walter en el disco Cuentas Pendientes. En ese año también se organizó un gran recital en memoria de Walter y terminó con graves incidentes por un grupo de skinheads.
Una verdadera batalla campal se desató el domingo a la noche cuando un grupo de asistentes al recital de Parque Rivadavia, en oposición al gatillo fácil y la violencia policial, se trenzó con una banda de skinheads que atiende un puesto de textos. Algunos jóvenes produjeron desmanes en un local cercano al parque. La policía no intervino. No había efectivos uniformados ni en el concierto ni en la zona. En 1997, ante la falta de avances en la causa, el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto con la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese mismo año, la banda chilena de punk rock Los Miserables publica Venganza a Walter Bulacio. En 1999, el Estado argentino ofreció una indemnización a la familia de Bulacio para que la demanda no siga adelante, pero ellos rechazaron la oferta, buscando reconocimiento y justicia. El 22 de abril de 2001, en un show en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, Los Redondos volvieron a mencionar a Walter al cumplirse 10 años de su muerte. Hace 10 años ya, 10 años. Y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. En 2002, a raíz de tantas dilaciones, la causa por la muerte de Walter prescribe. Por eso, la fiscal de la causa, Mónica Cuñarro, solicita el apartamiento del abogado Molina por entender que el letrado había obstruido el trámite normal del juicio. El 18 de septiembre de 2003, finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia en el caso Bulacio versus Argentina. Considera probado que en la época de los hechos se llevaban a cabo en Argentina prácticas policiales incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales. Como parte de la sentencia, se ordena al Estado argentino que adopte las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos. En otras palabras, exigió la derogación de las faltas y contravenciones, la averiguación de antecedentes y toda otra facultad para detener personas por fuera de la orden judicial. Además, se considera que el delito del que fue víctima Walter y por extensión todo crimen policial son crímenes de Estado y como tal son imprescriptibles. A los días se realizó un escrache a la casa de Espósito. El 23 de diciembre de 2004, la Corte Suprema Argentina emitió un fallo en el que, si bien reconoce la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Interamericana, dejan claro que no comparte el criterio de los jueces. Luego, se declara nula la prescripción de la causa, pero vale aclarar solo la de privación ilegítima de la libertad. La muerte de Walter no sería juzgada. En 2007, el abogado penalista Pablo Molina es apartado del caso. Había declarado que Walter Bulacio se murió solo. En 2011, cuando se cumplieron 20 años del caso, se estrenó el documental Yo Sabía, donde además del caso Bulacio, se muestran otros que también reflejaban la brutalidad policial. Fue un caso paradigmático en la historia policial argentina, un caso que desnudó la brutalidad policial en democracia. Y a 2 décadas de aquello, la justicia aún tiene mucho para decir, muchas cuentas que saldar, y surge un documental. Archivo que mostramos en la película, a partir de ahí mostrar, digamos, que el problema de la represión policial no es algo que haya sido una excepción en el caso de Walter Bulacio, sino que continúa y, al contrario de lo que tal vez sentido común podría pensar, se incrementa. Recién el 8 de noviembre de 2013, 22 años después de la muerte de Walter, comenzó el juicio oral contra el comisario Miguel Ángel Espósito, acusado únicamente de la privación ilegal de la libertad, no por tortura seguida de muerte, como exigía la familia Bulacio. Cota llega a juicio. El único imputado, el titular de la comisaría 35, Miguel Ángel Espósito, pero no va a ser juzgado por tortura seguida de muerte, sino por privación ilegítima de la libertad. Va a haber una movilización a tribunales. Este es un juicio que llega tarde y que llega mal. Llega tarde porque han pasado más de 22 años de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio. El juicio que va a comenzar mañana apenas si se va a dedicar a discutir el prólogo de lo que ocurrió esa noche del 19 de abril de 1991, porque el único delito que se va a discutir es la privación ilegal de la libertad de Walter, ni siquiera el otro centenar de privaciones ilegales de la libertad que ocurrieron la misma noche, y no va a ir más allá porque ese fue el techo que el
Poder Judicial argentino le puso a esta causa ya desde el primer momento. Expósito llega al debate acusado de privación ilegal de la libertad, que tiene como pena máxima 6 años de prisión, ya que nunca se le imputaron las torturas seguidas de muerte, que para la familia sufrió el muchacho, por entonces de 17 años. Antes de conocer la sentencia, Expósito dijo las últimas palabras. Agradeció a la justicia. Al Tribunal Oral 29 de la capital federal, mi más profundo agradecimiento por cómo he sido tratado, por cómo me han cuidado y nada más. Simplemente darle las gracias por la atención que tuve con respecto a mi salud. Así que eso es todo lo que tengo que decir. ¿Algo más que decir? Sí, reiterarle mi más profundo agradecimiento a los tres y bueno, nada más. Muy bien, que tenga buen día entonces. Gracias. Doctora Miranda. Finalmente fue condenado por el Tribunal Oral 29 a la pena de 3 años de prisión en suspenso, sin cumplimiento efectivo. Los familiares, tanto de Walter como de otras víctimas de gatillo fácil y brutalidad policial, expresaron su enojo. ¡Hijos de puta! ¿Qué opina de este fallo? Y son todos una porquería, siempre hacen lo mismo. Todos los hijos de puta. Yo vine a mi hijo, yo crié sola, me lo mataron, amigos, me lo mataron. ¿Y quién te lo devuelve? Yo esto sabía que esto iba a ser todos, así como todos los juicios. Son todos un hijo de puta, jueces y fiscales corruptos, hijos de puta. Esos son lo que son. ¿Cuál era la condena que se esperaba? Pero si nadie, si mientras sean canas, nunca le van a dar la condena. Lo que nos interesa desde Correpi, desde la familia Bulacio, es señalar que Walter es solamente uno, emblemático, pero solamente uno de los 4.000 pibes asesinados en democracia por el aparato represivo estatal. Este es el máximo de respuesta que puede dar el propio Estado a partir de la enorme movilización que ha rodeado este caso y sin embargo son apenas 3 años de prisión. 3 años de prisión para un comisario que lo dijo todo en sus últimas palabras, cuando agradeció a los jueces haberlo cuidado y protegido durante el proceso. María del Carmen Verdú declaró tras el juicio: no vinimos a buscar una sentencia que nos deje satisfechos, porque esta instancia llegó tarde y mal, porque acá no se estaba juzgando a los responsables de la muerte de Walter. El 6 de octubre de 2014 falleció María Ramona Armas de Bulacio, la abuela de Walter, quien nunca dejó de exigir justicia por su nieto. Yo ya me lo imaginaba, que algo iba a llevarme a morirme, iba a irme, sabiendo que se hizo justicia, pero yo no tengo mucha vida. En 2016 se repuso la facultad policial de identificar de manera discrecional y compulsiva a las personas, violando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto generó polémica y críticas por parte de organizaciones, quienes argumentaron que esta práctica continuaba vulnerando los derechos fundamentales de las personas. En 2021, al cumplirse 30 años de la muerte de Walter, la Correpi declaró: hoy, cuando ya nadie discute que a Walter lo mató la policía, lo que decimos es que el Estado argentino no cumplió con la sentencia que le ordenó en 2003 que ponga fin a las detenciones arbitrarias de las fuerzas policiales. 30 años de un caso que tuvo la particularidad de traer al centro de la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto instalar a nivel nacional una pelea que llevaba muchos años: masacre de Budge en 1987, asesinato de Agustín Ramírez en el 88, asesinato del Peca Rivero en el 89, pero que se desarrollaba básicamente en las zonas periféricas, en los barrios populares y que no era receptado por los grandes medios hegemónicos. Hoy tenemos un sistema de detenciones arbitrarias más amplio, con más facultades para las fuerzas de seguridad, no solo las policías, que el que teníamos en 1991. Y sigue sin ser cumplida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de septiembre de 2003, pensemos cuántos gobiernos pasaron de entonces a ahora, que ordenó al Estado argentino eliminar todas las normas que habilitan esas facultades para detenciones arbitrarias y terminar con las prácticas no normadas como las racias. Y todos los días vemos racias en los barrios. El CELS, por su parte, señaló que el Estado incumplió la responsabilidad que asumió en lo que respecta a modificar las leyes sobre facultades policiales de detención de todas las provincias del país, especialmente cuando se trata de menores de 18 años de edad.
El caso de Walter sigue siendo un símbolo de lucha contra la violencia policial en Argentina. Las organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo el cumplimiento total de la sentencia de la Corte y la reforma del sistema de detenciones policiales. Y es que aseguran el sistema de detenciones arbitrarias produce decenas de miles de privaciones de libertad sin causa por año. Más de la mitad de las personas que pasan por un calabozo policial son víctimas de algunas de estas herramientas. La historia de Walter continúa inspirando la lucha por la justicia y la reforma del sistema policial en Argentina. La frase "yo sabía que a Walter lo mató la policía" sigue resonando en manifestaciones y conciertos, incluso entre jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando ocurrieron los hechos, manteniendo viva la memoria de Walter y la demanda de justicia. Mientras tanto, organizaciones como Correpi, CELS y otras continúan trabajando incansablemente para documentar casos de violencia policial, brindar apoyo a las víctimas y sus familias y presionar por reformas legales y prácticas que pongan fin a las detenciones arbitrarias y a la brutalidad policial.